Y el otro, que no deja de ser, todavía para mí es el más preocupante de todos, el de la escuela. Hemos visto posiciones encontradas, incluso de gremios. La Asociación Dominicana de Profesores se puso en posición de zafarrancho, como si estuviera en una especie de desafío, y hasta marcó tiempo y distancia. Habló del 31 de enero. Para mí, uno de los actos soberbios, innecesarios y muy desconcertante, porque el gremio debe de ser siempre un coadyuvante, un puente, debe de ser un instrumento dialogante permanentemente, porque es el instrumento orgánico de mayor importancia para el funcionamiento de la escuela. Y entonces, al hablar la semana pasada de que solo se integrarían el 31 de este mes a la docencia, fue una nota preocupante. Pero además deja ver que el gremio luce como fuera de tiempo y espacio, como yo había dicho en algún momento. Tiene que ubicarse en el contexto que estamos viviendo. Tiene que lucir de forma muy colaborativa, inteligente. No estoy diciendo que sea apañándole al gobierno, al poder, ninguno de los actos, pero tiene que actuar de manera inteligente. En todas partes del mundo, 95% de los países, para hablar de una cifra hoy, tienen la escuela abierta. Tiene la economía abierta, tiene los países abiertos. Entonces, que usted, en uno de los países que ha manejado la pandemia con acierto, ha tenido fallas, ha tenido debilidades, ha tenido tropiezos, como todo en la vida, pero la República Dominicana es uno de los países de la región y de la órbita occidental que ha manejado el tema de la pandemia con mayor acierto. Y eso ustedes lo pueden ver analizando las estadísticas, las cifras y el manejo que ha tenido desde el pasado gobierno, el que encabezó Danilo Medina, que le sorprendió la pandemia y tuvieron muchísimos aciertos en decisiones que se tomaron que fueron de alguna manera salvíficas para que hoy no tuviésemos un desastre. Entonces yo creo que el gremio se desbordó, exageró, se salió del carril de la racionalidad. Y eso a veces a uno lo que le dé pena. Nosotros estamos hablando, para no alargar el tema, Ángel, Federico, Don Fafa, Domingo, el 95% de los maestros se quemó en la primera prueba. Y luego lo readecuaron, lo llamaron, lo asistieron, le ayudaron en palabras sencillas. Y aún así se quema el 70% otra vez. Estamos hablando de un problema crónico que amerita un enfoque demasiado serio del principal problema que puede tener un país, que es la educación. En ese orden, considero desacertada la posición de la ADP. Debió de ser una posición de moderación, de observación, de exploración de métodos, de probabilidades, como se habla en ciencia. Vamos a ver cómo va el año, vamos a ver cómo van los contagios. Se demostró el pasado año, no solo en nuestro país, en la mayoría de los países del área, que la escuela fue el lugar donde menos se infectaron las personas. Se infectaron en los hospitales, en las empresas de construcción, en las empresas de transporte, en las industrias todas. Pero la escuela fue el lugar donde menos casos se presentaron porque fueron muy rigurosos todos los países. Por eso yo, más que un ataque o una crítica mordaz a la Asociación Dominicana de Profesores, lo que le quiero llamar, si cabe, es como que reflexionen, ¿no? Que repiensen esa postura, que la analicen de manera más detenida, dialogante. No hay que mantener una posición tirante ni irse a los extremos. Se puede dialogar y buscar una posición ecléptica, intermedia, y a partir de ahí entonces tomar decisiones que pueden ser, además de racionales, pueden ser inmejorables para un sistema educativo que ya no aguanta más desastre, más atraso, más abandono. Nosotros tenemos, los dominicanos, el peor sistema educativo de América Latina, evaluado por todas las mediciones que se han hecho. CERCE, Tercer, Banco Mundial, lo ha hecho PISA. Todos los que nos miden nos colocan como el peor sistema. Y cuando hablo del peor sistema, estoy diciendo que tenemos el país donde los niños de sexto y tercero de primaria son los que menos saben leer y a interpretar lo que leen, y son los que menos saben matemática. Usted no puede tener un cuadro más deprimente que ese para usted hablar del futuro de un país. Entonces, mis hijos, vamos a tomar la cosa con cautela. Vamos a tomarla con conciencia, ¿no? Con madurez. Porque la salida que ustedes dieron fue, para mí, deprimente y desconcertante. Hay un agregado también, Nieves. Hay una conciencia de que el servicio público de mayor dimensión es el de la educación.
porque hay más escuelas que tribunales, que cuarteles. Hay más escuelas que centro médico y todo. Hay más escuelas que todo. Y además es la matriz para formar y adecuar a la gente. Y acá hay una evidencia de que en ninguna de las otras instituciones del Estado tal vez hay un deterioro mayor que en la calidad de lo que deben ejercer la profesión de profesor. Aquí se está refundando la policía. Se acepta que estamos necesitados de hacer una policía de nuevo. Y yo les digo, ¿y en educación? Necesitamos hacer, de hecho, una refundación, hacer de nuevo. Y más con las evidencias a las que se refiere Nieves, de las dos consultas. Una en 95% y la otra en 60%, donde los profesores consultados no han pasado la prueba. Desde ese punto de vista, tú no puedes, en nombre de ningún pretexto, cerrar las escuelas, sino adaptarlas. Tomar todas las precauciones precisamente porque necesitamos el tiempo. E incluso con la precaución no es suficiente porque hay que pensar en cómo hacer un esfuerzo de superación. En el gobierno ha hecho un acuerdo con Colombia, con Estados Unidos, con Chile, con un grupo de intelectuales de lo que Nieves forma parte para tratar el problema de la policía. La educación necesita un esfuerzo mayor que el que se dedica a la policía. Y eso no puede el sindicato recurrir a una decisión que indica no tiene comprensión del desafío que vive el país ni de la responsabilidad que tiene la educación. Yo creo que no solo podemos quedarnos en la crítica, sino en señalar que esa actitud del sindicato es una muestra del inmenso retraso que tiene esa institución. Mira, yo no solamente me sumo a esos comentarios que plantean, pero debo decir también que me siento un poco indignado. Me siento un poco indignado como ciudadano, porque a la vista de todos estos hechos, de todas estas estadísticas, de toda esta brutal realidad que nos golpea en la cara día a día, evaluación tras evaluación, uno se plantea, y hay que verlo muy objetivamente, porque no podemos evaluar esto como un comportamiento de esta ADP. Esto es un comportamiento sistémico. No quiero pecar de politizar el análisis, pero uno quisiera pensar que se está haciendo muy simplista, sobre todo en momentos donde el país, la economía, los empleos, todo está creciendo, todo está abierto. Estamos enfrentando, sí, a una evolución de la enfermedad mucho más de mayor nivel de contagio, pero con letalidad mínima, con impacto mínimo en lo que es la salud pública, en la estadística de ocupación. Entonces yo me pregunto, sin ánimo de cuestionar a la ADP, pero ¿qué competencias en materia de infectología, en materia de salud pública, qué estudio hizo la ADP para determinar que de aquí al 31 de enero es que las cosas van a cambiar? ¿Sobre la base de qué criterio se tomó esa decisión de fecha? Por poner un solo ejemplo. Yo creo que es muy simplista tomar un calendario y decir, el 31 de enero vemos, sobre todo cuando se ha perdido tanto y sobre todo cuanto más bajamos a los niveles de edad. Un mes representa mucho más para un infante que está en primero, en segundo, en tercero de primaria, que lo que puede representar para alguien que está en último año de bachillerato. Pero sin embargo, también, Ricardo, me sumo a eso que planteas. Yo creo que la posición debemos de contribuir más que a la confrontación, más que a criticar a la ADP, que está ejerciendo un rol, bueno, que podemos estar en contra o a favor, pero es el rol que ellos tienen que jugar de cara a sus asociados, a sus consorciados, a sus sindicados, a los maestros, que fueron los que lo eligieron. Pero yo creo que tenemos que pedirle que reflexionen, y que vean las estadísticas, vean los criterios de salud, vean la discusión que se está dando en otros países del hemisferio, de Europa, y que reflexione. Solo le añado para que Ángel colofonee este breve comentario. Tú sabes que han determinado en Estados Unidos, en China y en algunos países europeos, han medido el nivel de pérdida de los niños. ¿Qué pérdida? Horas clase, horas docencia, contenidos, capacidad perdida. Los países que menos han perdido, y eso fue medido el año pasado, después del COVID, habían perdido 0.9 años escolar, casi un año de escuela. Los que menos, Ángel. Y sin ningún tipo de competencia. Exacto. Los que menos. Los que menos. Los nórdicos. Estamos hablando de los nórdicos, de los asiáticos que van a la cabeza y que siguen la escuela.
China tenía la escuela abierta a los 3 meses después del COVID. Juan, 3, 4 meses después del COVID, la escuela empezó a funcionar. Eso sí, los niños parecían unos marcianos, tapados de pie a cabeza, porque todavía había una incertidumbre tremenda. ¿Cuánto habremos perdido nosotros, los países como el nuestro? No hay forma de evaluarlo.